Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Tengo algunos videos anteriores acá, pero este es el primer video de como el nuevo formato que voy a comenzar a hacer. No les prometo hacer videos todas las semanas necesariamente, pero sí cuando me llega una pregunta súper interesante, algo que podamos conversar, algo que les quiera contar, les voy a hacer un videito. Me llegó una pregunta súper interesante hace un par de días atrás, cuando dejé la cajita de Instagram abierta para preguntas. Y la pregunta dice, ¿cómo me he sentido en Chile? Es una pregunta que no puedo responder simplemente por un pequeño mensaje de texto. Tampoco puedo responder con un pequeño audio. Entonces quise hacerles un video, ¿ok? Porque la respuesta tiene hartos matices. Así que quise hacerles como un videito aquí en mi oficina, en mi pequeño hogar, para poder que conversemos un poquito y contextualizar también todo lo que ha sido este tiempo. Sé que algunas personas saben, otras no. Así que voy a contextualizar primero, ¿ok? Bueno, resulta que yo comencé las redes sociales hace varios años atrás. Yo creo que tiene que haber sido, no sé, hace posiblemente unos 6 años atrás, puede ser. Antes de la pandemia, antes del 2020, puede ser 2019. Ahí comencé como activando redes sociales. También en octubre, noviembre del 2019 comencé el podcast. Nadie lo escuchaba al principio. Yo en ese tiempo, con mi familia, mi marido, mis hijos, vivíamos en Minnesota, Estados Unidos. Yo vivía ahí, o sea, en Estados Unidos, porque viví en varias ciudades en Estados Unidos, pero vivimos en Estados Unidos aproximadamente casi 11 años. ¿Okay? Mi marido es de allá, su familia es de allá, etc. Entonces formamos una familia, estuve harto tiempo allá, hartos años allá. Yo soy de Chile originalmente. Y cuando yo empecé las redes sociales, empecé con el podcast, yo empecé desde allá. ¿Okay? ¿Por qué les cuento esto? Para que tengan como un contexto, que las personas que no saben. Y resulta que eh, el 2023, 2023, sí, sí, 2023, 23, nos vinimos a vivir a Chile. Los motivos realmente fueron más que nada para que nuestros hijos, que todavía estaban pequeños, pudieran como vivir una experiencia multicultural, que pudieran también conocer este lado de la familia, que pudieran aprender español inmersos en el ambiente, porque mi hijo igual iba a una escuela que hablaba en español, pero no es lo mismo. Entonces, claro, él sabía algunas palabras y todo, pero no podía hablar fluido, independiente de que yo igual le hablaba en la casa y ese tipo de cosas. Y mi hija estaba muy pequeñita, tenía en ese tiempo unos 2, 3, 4 años, por ahí. Entonces, bueno, esa es otra historia también, que se las tengo que contar eventualmente. Em, pero ella iba mucho a terapia, terapia ocupacional, como la Teletón, por ejemplo, pero en Estados Unidos, para rehabilitarse, porque ella nació con parálisis cerebral y otras condiciones. Pero eso se los voy a contar en otro video, ¿ok? Entonces, el 2023, a final de 2022, comienzo del 2023, nosotros decidimos lanzarnos. Dijimos, es ahora o nunca. ¿Por qué? Porque después los niños van a crecer, van a tener su ambiente más formado todavía. Y todas esas cosas que cuando ya crecen como que ya no quieren muchas veces como salirse de sus amigos, de su grupo de amigos, y es súper entendible. Entonces dijimos, ahora que los niños todavía están chiquititos,
todavía pueden absorber bastante, vámonos por un tiempo a Chile, tiempo indefinido. Nunca hemos realmente dicho cuánto tiempo vamos a estar acá, depende también de cómo nos sentimos y que está relacionado con la pregunta que me hicieron, de, no sé, de la vida, de las cosas. Entonces nosotros llegamos a Chile final de noviembre, como por ahí por noviembre del 2023. Eh, ¿Y qué tiene que ver todo esto con la pregunta que me hacen? Porque ahora estamos a 2025, estamos a final de 2025, ¿cierto? Llevamos exactamente noviembre, llevamos 2 años en Chile. Y ha sido ha sido de todo. Ha sido de todo. Em, yo voy a ser súper... Está mi perrito durmiendo acá al lado, por eso que suena así como... como que hace como chanchito. Quiero ser súper honesta. A mí, yo soy ciudadana de ambos países y yo, obviamente que tengo un cariño por Chile muy grande. Yo nací y crecí en Chile. Pero también tengo un cariño súper grande por Estados Unidos porque Estados Unidos a mí me recibió bien, me recibió súper bien. ¿Ok? Eventualmente tuve un par de situaciones por ahí, como de racismo y cosas, pero en general todo ha sido muy agradable, bonito. em, es como un abrazo cálido, ¿ok? Así se siente. Entonces yo les voy a contar mi experiencia, ¿ok? ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque cuando lo he hecho antes en redes sociales, eh, en Chile me han mandado fuera de Chile. Me han llegado mensajes y que me da un poco de risa. Porque yo no sé si la gente sabe que yo soy chilena también. Entonces me han dicho que me vuelva a mi país. ¿A cuál de los dos? Me pregunto yo. Pero bueno, entonces les pido que por favor tengan como apertura de que lo que les voy a contar es mi experiencia. No les voy a contar nada así como, oh, pero sí como voy a vulnerabilizar mi experiencia de cómo ha sido, cómo me he sentido, ¿ok? Y siempre recuerden en todo esto que les voy a contar de que esta es mi experiencia, ¿ok? De nadie más. No tiene que ser la de otras personas. Si ustedes no han vivido algo así, que bueno o que mal, no sé. Va a depender cómo ustedes se lo tomen o lo perciban, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, em, para mí fue súper traumático el cambio. Fue muy traumático. Y también considerando, ya les voy a explicar por qué, pero considerando que yo soy sobreviviente de estrés postraumático complejo. ¿Ok? Y esa es la otra historia con mi hija que en algún punto voy a hacer un videito y se los voy a contar. Y cuando uno es sobreviviente de estrés postraumático complejo, el estrés o situaciones como desafiantes de la vida generalmente te pegan más fuerte. ¿Ok? Entonces, independiente que este movimiento fue completamente voluntario, o sea, nadie me obligó a volver ni nada de eso, y yo feliz de volver también. Em, Ahora, lo que sí tengo que, yo voy a reconocer cosas buenas y malas, o positivas o negativas, como ustedes quieran verlo, de ambos lados, porque nada es absoluto y los dos países tienen cosas maravillosas y ambos tienen cosas súper fomes, ¿ok? Y muchas cosas que hay que mejorar, pero no estoy aquí para dar un juicio, sino que para contarles cómo esas cosas me han afectado a mí, básicamente, y a mi familia. Primero, entender que nosotros estábamos en un contexto cómodo, ¿ok? Estados Unidos es un país, independiente de lo que esté pasando ahora, ¿ok? Es un país que yo ahora que estoy en el contraste me he dado más cuenta todavía, que es un país que es bastante informado en trauma, ¿ok? Especialmente el sistema de salud, el sistema educacional. Em, Estados Unidos es un país que y aquí es donde la gente se empieza a irritar cuando yo hablo de Estados Unidos, empiezan así como, pero vuélvete si te gustaba tanto. No se trata de eso, no se trata de eso. Em, Sino que hay cosas buenas, como les dije, en los dos lados. Pero vamos a comenzar por ese lado primero, para que después volvamos a Chile, digamos.
Estados Unidos es un país que en los años 70, 80 se dio cuenta que estaba perdiendo mucho dinero si no se informaba en trauma, ¿ok? Es un país que se dio cuenta que la prevención de la salud mental era igual a prevención de salud física, ¿ok? Ellos se dieron cuenta hace mucho rato, ¿ya? Que ojalá un país como Chile se diera cuenta porque perdería mucho menos dinero, mucho menos impuestos eh, en, em, en salud, en ese tipo de cosas. Eh, pero ellos se dieron cuenta hace mucho tiempo atrás, por lo tanto empezaron a implementar el Trauma Informed Care, que es como el cuidado informado en trauma, y lo implementaron en servicio de salud y lo implementaron en servicio educacional. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden quizás comprender de cierta forma que el contexto en el que nosotros estábamos eh, era bastante sostenido, ¿ya? O sea, los niños iban al colegio gratuitamente, un colegio de muy buena calidad. O sea, la educación allá es de muy buena calidad. La salud de muy buena calidad. Los hospitales parecen clínicas. Em, los médicos son impresionantemente buenos en lo que hacen. Em, y todo el cuidado alrededor es muy cuidado, valga la redundancia. O sea, allá cuando tú vas te dicen qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder. Em, Hay mucho o como orientación. Yo siento que Chile está tratando de hacer eso ahora, pero está recién en pañales, está recién empezando, como tratando de comprender esto. Todavía no lo comprende completamente. Diversidad, etcétera, todo eso es muy bien cuidado, muy bien sostenido. No sé cómo estará ahora. Em, pero cómo yo lo sentía y que yo nunca lo había sentido antes, que eso fue una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo cuando yo llegué allá y empecé a vivir allá, es una sensación constante de no importa si algo negativo está pasando, vas a estar sostenida. Y yo lo veo en mi marido, por ejemplo, en la gente que yo conozco que es de allá, tienen una seguridad, tienen como una certeza interna de que si alguien te estafa, bueno, hay una ley, no hay vacío, no te quedaste colgando. De alguna forma esto se va a solucionar. Esa es la sensación constante. Y viviendo 11 años allá, uno se empieza a acostumbrar a la seguridad. Uno se empieza a acostumbrar a esa sensación constante de no importa. Quizás ahora esto no está resultando de esta forma o no está saliendo así o está pasando esto, pero va a haber una solución, va a haber algo. La impotencia, por lo menos en el contexto en el que yo vivía, era muy baja, muy baja. Entonces, los sistemas están diseñados allá para que las personas no sientan tanta impotencia, ¿ok? Eso fue una de las primeras cosas que yo me di cuenta, ¿ok? Llegando allá y saliendo de allá. Ahora, obviamente no todo es positivo, obviamente comprar una casa en Estados Unidos es tremendamente difícil, el sistema financiero es tremendamente difícil, ese tipo de cosas, ¿ok? Hay un montón de otras cosas que es complejo. Hoy día ir al supermercado es tremendamente caro. Los huevos, no sé si han visto noticias, los huevos son tremendamente caros. Y aquí donde yo vengo, cuando llegué a Chile, una de las cosas que yo extrañaba mucho es poder comer queso, que sabe a queso. Comer huevo que sabe a huevo, no sabe a agua. Chile tiene, eh, que yo no me daba cuenta cuando yo vivía acá, cuando como que era más chilena, yo no me daba cuenta que Chile tiene una ricura como es un diamante en temas de
productos, ya sea pescados, mariscos, vegetales, frutas, carnes, todo ese tipo de productos, Chile es muy, muy, muy privilegiado aún, ¿ok? Yo me acuerdo que en Estados Unidos yo compraba una palta, un avocado, ¿cómo se llama? Cacahuate. No, no es cacahuate, ese es maní. Aguacate. Y era carísimo comer palta. Acá uno puede disfrutar de la palta, de la fruta, sin tener que gastarse una fortuna, porque allá la fruta era muy cara, ¿ya? Entonces esas son las cosas que acá en Chile son todavía son muy fantásticas de que existan, que yo ahora que volví he aprovechado muchísimo eso. O sea, siempre estoy tratando de comprar fruta porque ahora yo lo aprecio muchísimo, ¿ya? Antes no lo apreciaba, obviamente. Uno no lo aprecia las cosas hasta que las pierde, digamos, o se da cuenta de como contraste. Y luego también tenemos que Chile es un país precioso. Chile es un país precioso. Yo no sé cómo todavía turísticamente no lo han explotado más. Creo que el marketing bueno, esa es mi apreciación en realidad, creo que el marketing turístico le falta un poco más ahí. Em, pero también hay gente que dice que no quieren que vengan tanta gente de afuera. Entonces todavía Chile es un país que es inexplorado o menos conocido a nivel mundial. Igual es conocido, no me malentiendan, pero menos conocido a nivel mundial que otros países y es más bonito incluso que otros países. ¿Ok? Si tú estás viendo esto y estás pensando en ir a Chile a turistear, ven por lo menos una vez en la vida, porque es precioso. Y también, bueno, con respecto a eso, también a Chile le falta mucho desarrollo en temas turísticos, o sea, como mucho más todavía. Pero eso es otro cuento. Y esas son apreciaciones mías, diferentes. Em, entonces, cuando nosotros volvimos a Chile, esa era la parte fascinante, como de poder ver naturaleza, de poder... Y lo otro, muy, muy, muy interesante, es que aquí en Chile todavía los niños son como de los 90. Yo creo que ustedes si viven en Chile no lo notan, pero cuando uno vive en un primer mundo y después vuelve, se da cuenta. Yo lo he notado, mis hijos, por ejemplo, mi hijo en el colegio, cuando entró al colegio, y era un colegio municipal, o sea, uno no paga, lo primero que hacen es que le dan un iPad. Mi hijo no escribía a mano, porque no escriben prácticamente a mano. Toman nota con el iPad, todo es como muy electronizado, electrónico, no sé cómo decirlo. Em, por lo tanto, los niños estudian con aplicaciones, está muy así. Y lo que nosotros queríamos como padres era que nuestros hijos pudieran jugar a las pelotas, andar en bicicleta de forma segura, andar en bicicleta, poder, no sé, como jugar con la tierra, las piedritas, cosas más como simples, naturales, no con un fanatismo de que ojalá mis hijos sean así súper naturales, no necesariamente, no, pero sí como de volver a esa infancia. Entonces, una de las cosas que nosotros ganamos, así como que estamos súper agradecidos, es que nuestros hijos volvieron a ser niños y fue súper rápido, como en un periodo de menos de un año. Volvieron a ser niños. Por lo menos mi hijo. Mi hija no, mi hija estaba, porque es más chiquitita y todo. Pero mi hijo ya estaba como que sus compañeros de colegio en Estados Unidos hablaban de los youtubers, de no sé qué. Yo sé que los niños acá también, pero allá era muy fuerte. Era muy, 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 muy fuerte. Es demasiado. Eh, entonces, eso a nosotros nos ha gustado muchísimo. Em, Definitivamente esa es una ganancia, pero así por 1000. Entonces también para nosotros el cambio igual fue fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una casa en Estados Unidos y la casa la teníamos amoblada entera, obviamente. em, y tuvimos que vender la casa y tuvimos que vender todo lo que estaba dentro de la casa. Y eso fue un duelo súper fuerte porque, claro, la gente dice, uy, el sueño de la casa propia, ¿cierto? El sueño de poder
finalmente tener tu casa. Nosotros teníamos una casa linda con un patio en un bosque. ¿Se acuerdan? No sé si algunos de ustedes quizás vio los venados que andaban por ahí, todo bonito. Pero en un punto tuvimos que elegir qué queremos como padres entregarles a nuestros hijos. Queremos entregarle una casa, que también es súper válido, o queremos entregarle la experiencia de vivir en diferentes culturas y además ser bilingüe. Para nosotros dos, ahí en nuestros valores nosotros coincidimos muchísimo, en el sentido de que ambos somos, bueno, yo soy inmigrante y mi marido es hijo de inmigrantes. Por lo tanto, nosotros, no fue difícil, no fue una decisión difícil de tomar, de que los recursos culturales, sociales, eh, son súper importantes para nosotros. Por lo tanto, dijimos, listo, ya está, vamos. Nos trajimos hasta nuestro perrito, todo así en el avión, pero veníamos con 6 maletas, 6 o 8 maletas. Y eso era todo lo que trajimos. Entonces los niños también tuvieron que desprenderse de muchísimas cosas. Estados Unidos es un país súper abundante, muy abundante. La gente tiene esa sensación de abundancia, como de todo lo podemos conseguir, todo lo podemos lograr, somos tremendamente capaces de. Por eso les digo, hay una sensación general o mayoritariamente de seguridad, de vamos a estar bien, que es lo que obviamente en Chile para mí ha sido más traumático. Em, y para mi marido yo creo que también, en cierto punto, de sentir que aquí como que no sabes, como que quedas flotando un poco en el aire con ciertas cosas, especialmente con los temas de salud. Em, yo me he dado cuenta ahora que volví que Chile es un país diseñado para hacerte sentir impotencia. Los sistemas en Chile están diseñados para hacerte sentir impotencia. ¿Por qué? Y no es que la gente que esté en el mando del país ni dirigiendo el país, independiente de qué lado sea, diga vamos a hacer que la gente sienta impotencia. No. Pero cuando los sistemas están traumatizados, esos sistemas van a crear un ambiente traumatizado para la gente. ¿Ya? Y yo ahora puedo ver la diferencia y el contraste tremendamente grande. Y como la distancia es súper grande todavía. Por eso les digo, independiente de que un país como Chile, que es un país latinoamericano, que está súper bien posicionado económicamente, etcétera, súper bien, pero todavía le falta el tema de cómo se siente la gente viviendo en Chile. ¿Ok? Ahora, eso va a depender obviamente, porque si tú vienes de un país mucho más desafiante, obviamente te vas a sentir mucho más seguro acá, obviamente, ¿ya? Pero entendiendo que cuando uno va a hacer un trámite en Chile, uno tiene que hacer 10 pasos para llegar al trámite. Díganme ustedes, generalmente el trámite no es hago una cosa y está resuelto. Bueno, en Estados Unidos es así. Necesito una cosa, lleno un formulario, está resuelto. Generalmente. ¿Ok? Entonces, las experiencias que son más fluidas son más comunes en Estados Unidos que las que no. Y acá es lo opuesto. Las experiencias menos fluidas son más comunes que las que sí. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo que yo me he dado cuenta y que a mí en cierto punto me ha devastado por dentro. Y por eso les digo que ha sido un poco traumático y por eso me tomó tiempo contestar esta pregunta, porque independiente de todo lo bonito y todo lo hermoso que uno puede vivir acá y me siento súper agradecida también como de que mis hijos puedan vivir esta experiencia, etcétera, etcétera. Cuando yo, por ejemplo, yo uso harto el sistema de salud público también. Y cuando uno va al sistema de salud público es muchas veces devastador el ambiente de ahí. Es devastador escuchar las historias de la gente. Yo trato de conversar con harta gente o como conversar con las personas que están ahí, como de poder saber qué están experimentando. Me da mucha curiosidad y siento que también me mantiene
bastante amplia a las diferentes experiencias de las personas, que también lo hace mi trabajo, digamos, lo que yo trabajo también, obviamente escucho experiencias variadas, por lo tanto, yo siento que eso me hace no solo estar mirando mi propia experiencia, sino que también tener la apertura y la capacidad de poder ver las experiencias de los demás. Y en ese proceso, eh, siento que Chile es un país que hace súper difícil el mes a mes, hace súper difícil el día a día, hace súper difícil y desafiante em, que los emprendedores salgan adelante, pone hartas trabas en ciertas cosas. El día en que Chile se dé cuenta de que el sistema de salud y el sistema educacional tienen que convertirse en sistemas informados en trauma o con cuidado informado en trauma, va a ser el día en que este país va a recién empezar a avanzar y a dejar de perder dinero también, independiente de que esté perdiendo dinero por otras partes. Pero la pregunta es cómo podemos sentirnos, ahora que yo estoy viviendo acá, cómo podemos sentirnos más vistos, más acogidos, más, más entendidos en el dolor. Siento que hay mucho dolor. Esa fue una de las cosas que yo también más me di cuenta cuando llegué, en el rostro de la gente. La gente tiene un rostro que mi marido de hecho lo notó primero, me dijo, he visto mucha gente con el rostro de dolor, me dijo. Y yo como, me dijo, mira, observa a la gente en la calle. La gente no tiene un rostro relajado, tiene un rostro tenso, adolorido, sufrido. Y eso es algo que es muy marcado, es muy evidente. La gente actúa de su dolor, la gente responde de su dolor. Y eso es algo tremendamente evidente en un país como Chile. En cambio, tú puedes sentir muchas veces, incluso estando en Estados Unidos, que la gente es más liviana en el sentido de, no es más buena, es más liviana, en el sentido de que hay mucho menos dolor social, como en el ambiente, ¿okay? Independiente de que sí, pasan muchas cosas y pasan cosas en todos lados, pero aquí es mucho más evidente. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo me he sentido en Chile, me he sentido como hace tiempo no me sentía. No sé si es bueno o malo, me he sentido como en una montaña rusa. Eso puedo hacer la comparación. Yo en Estados Unidos me sentía más tranquila, como un mar apacible. Y aquí me he sentido como un mar así, ¡guau! Como furia, como para arriba, para abajo, a veces apacible, a veces ¡guau! Entonces, para vivir en Chile hay que tener mucha capacidad en el sistema nervioso, porque Chile es un país que te aprieta la capacidad. Los sistemas de Chile es un país que te aprieta la capacidad. Y ese ha sido mi mayor desafío en estos 2 años. Cuidar mi salud mental, porque es como estar en un bote o en un barco que se mueve todo el rato. Si no es una cosa, es otra, como dicen por aquí, ¿no? Em, Han pasado cosas lindas y han pasado cosas muy feas también. Yo hace tiempo que no experimentaba gente también lo tengo que decir, estafadora, gente que roba al otro. Por ejemplo, he tenido varias experiencias este año de cosas así. Y con gente que uno dice, oye, no es gente que tú veas en la calle, en las cárceles, no, es gente bien, de de buena situación económica. Entonces, eso me ha sorprendido y en cierto punto, o sea, tengo momentos en donde a veces pierdo la esperanza. Tengo que decirlo y ser súper honesta y digo, wow, qué devastador el mundo en el que estamos viviendo.
Por eso me costó mucho responder esta pregunta, porque para poder responderla tengo que tomar toda la experiencia, no solo una parte o no solo otra. Y a veces también vuelvo a tener esperanza, especialmente cuando trabajo ayudando o guiando a las personas que procesen trauma, cuando vivimos la experiencia de los retiros también, ahí es cuando yo digo, sí, hay esperanza. Em, entonces ha sido una experiencia bastante diversa, bastante diversa. Em, no sé cuánto tiempo vamos a estar acá, no lo sé. Eh, Tampoco tenemos apuro en saberlo por ahora, pero nosotros somos muy de cuando lo sintamos, es hora. Quizás nunca lo vamos a sentir, o quizás sí vamos a sentir el llamado de volver eventualmente. Depende de muchas cosas. También, como les dije, depende de si cómo lo vamos sintiendo. Los niños por ahora están bastante bien, tranquilos, contentos, les gusta. Obviamente que también extrañan el otro, el otro hogar, el otro lugar. Eh, y nosotros también hay cosas que nos encantan de acá, como les decía, y hay cosas que nos encantan de allá, como todo. Así que eso quería responderles como con un contexto completo de en qué hemos andado. Y nuevamente les agradezco por su interés, por su amabilidad, por ser tan lindas personas, por ver este video, por seguirme en Instagram, en Soy Mariana Lee, por tomar sesiones conmigo, por tomar capacitaciones conmigo, cursos conmigo, por ser parte de mi vida también. Así que les agradezco muchísimo y les dejo un abrazo